Hola, amigo mío. Vamos a empezar entonces a partir de ahora a subir audios que tengan más que ver con ciertos temas generales de la vida, de la cultura, en los cuales de una u otra forma vayan apareciendo las cosas que hemos ido compartiendo en este núcleo central que fue el curso que subimos y que sirvan también de ejemplo de cómo uno puede irse acercando a la vivencia cotidiana de lo espiritual. Y en alguna ocasión podré poner yo el tema como pienso sugerirte ahora, en otra podrás tú traer un tema. Espero también que nuestros auditores también puedan colaborar y poner temas que les interesaría. Para eso está el correo que aparece al final, ¿cierto? Ujú. Y los comentarios Exactamente. ¿Qué temas les gustaría que tocáramos mm. desde esta perspectiva? Sí, bueno, en esta ocasión vamos a tomar un camino noticioso. Vamos a tomar Ah, hartos caminos y ahí los vamos a ir presentando uno por uno. Pero en este exactamente. caso, un aspecto noticioso. Vamos a analizar algo de contingencia, Ya. con Mm, intención de darle un camino hacia lo que se habló en el curso y hacia esta realidad, ¿no es cierto? exactamente. Ahora, cuando decimos contingencia, no se imaginen hoy, porque tal vez van a decir, "Wow, que vamos a hablar, no sé, de política o de economía", sino que vamos a No, hablar, esto no es un noticiero. claro, no, exactamente, pero vamos a hablar de astronomía. Vamos a hablar de astronomía. Ahora, tomándonos, colgándonos en el fondo de lo que sucedió con el eclipse. Por ejemplo, y no solo el eclipse, mira, para todos los que tal vez nos escuchen y estén más o menos familiarizados, todo este fin de año está marcado por una serie de eventos interesantes. Uno de ellos es, por ejemplo, el eclipse que acá, digamos, cubrió Chile y Argentina, un eclipse total de sol. En el caso de Chile, habíamos tenido uno un año antes, entonces bastante curioso que tan seguidos se Sí. eviten dos eclipses de sol. Mm. Y aparte, por ejemplo, se produce en esta misma fecha ya, hacia el atardecer, ustedes lo pueden ver una vez que se pone el sol, la conjunción de Saturno con Sí, Júpiter, sí. que se ve como una estrella Como una estrella grande, grande, sí. como no tan brillante como Venus, que se suele Ujú. ver, pero igual notoria. Sí, es como cuando hay el atardecer. Exacto, se pone el sol y en ese brillo crepuscular medio Exacto. púrpura que se forma, se ve la estrella. Ah, Hoy día, o sea, ayer por lo menos lo vi, estaba muy cerca de la luna. sí. Entonces, Mm. claro, sirve de referencia eso. Y dicen que el día, El 21 el 21 que se se va va a a ver ver más. así como más unido Exacto, esa, están, esa están conjunción. casi al lado. Se supone que ese día ya no se va a notar ninguna diferencia, se va a ver como una pura estrella. Mm. En realidad son dos planetas. Ese es un fenómeno bonito. O sea, Exacto, bueno, el eclipse no es algo feo, pero pero tiene una connotación un poquito más intensa. antes, yo creo que antes de hablar, antes de que hablemos como de la connotación eh, como interior, podríamos darle una repasada a lo que sucedió generalmente. ¿Ya? ¿Hacia dónde quieres llevarlo exactamente? Hacia el hecho de la algarabía. De eso me Ah, gustaría hablar. de acuerdo, Que, sí. que es como, no sé si te pasa, pero es lo mismo, bueno, sí sé que te pasa también, lo hemos conversado a veces, y a la gente que escucha también le tiene que pasar alguna vez. Yo no soy muy amante del fútbol, ¿Mm? y cuando juega Chile a veces sí veo los partidos y todo, pero se genera lo mismo, una algarabía como un... Es euforia Sí, incontrolable. sí, hay un estado como de exaltación anímica curiosa. Mm, Eh, Nosotros tenemos amigos que estuvieron ahí en el lugar ajá, de y los que hechos. de los hechos a donde se oscureció por completo el cielo. Acá en Santiago fue solo una baja en la luminosidad, siempre estuvo Mm, claro. sí. Pero contaba este amigo y otra persona que también conocí que estuvo ahí, que claro, la gente estaba como un poquito eh, enloquecida, así como, Sí. como llena de una exaltación curiosa. Bueno, no intentando ser medio teatral, pero te decía yo que las imágenes que mostraron en la tele, la gente gritaba y no se... Desaforadamente, en medio de la Sí, oscuridad, ¿cierto? sí, desaforadamente en medio de la oscuridad y más que alegría, yo sentía el infierno de Dante. Eso es lo mismo, fíjate. Esa es la misma imagen del infierno de antes. Claro, alguien podrá decir, oye, no se pongan tan dramáticos, pero Sí, por eso digo, no claro, quiero ser teatral, pero igual... claro, hay una cosa como curiosa, ¿cierto? Voy a partir de ahí, fíjate, lo ¿Ya? que tú me sugeriste. Mira, porque se me ocurrió una idea. Cuando una persona experimenta una gran emoción, puede ¿Ya? ser también una emoción positiva, una gran alegría, Ajá. pero cualquier emoción, normalmente mientras experimentamos la emoción,
no nos damos cuenta de nosotros mismos, como que nos perdemos en la Ah, emoción que experimentamos. sí. Evidente que Entonces, son las dos cosas. O está ahí claro, en ti o está ahí en la emoción. exacto, la emoción me llena de algo y yo como que me dejo arrastrar. Por eso Mm. uno, dominado por la emoción, Comete. comete Claro. errores o puede hacer cosas que no habría hecho nunca si no hubiera tenido la emoción. O lo que pasa a esta gente cuando alguien va y asesina a una persona y después se da cuenta. Claro, y dice, no Ah, fui yo, ah, es como, porque de alguna manera lo empujó un cierto estado. mm. Cuando una persona entonces participa en cualquier cosa y deja que la emoción lo domine por completo, se está perdiendo la posibilidad de participar conscientemente Sí, en lo po. que está ocurriendo. Ah, Entonces la gente que gritaba desaforadamente Y cuando no- se produjo la oscuridad, mm. no estuvo ahí. Exacto. Y no no es porque estemos en contra del eclipse, ni nada, No, no, no. no es una cosa en particular con eso, sino que en cualquier instancia en que haya una euforia desmedida. Exacto. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque se nos muestra, por ejemplo, en el caso específico del eclipse, se nos muestra una explicación científica. Es la luna que atraviesa la ¿Mm? órbita de la Tierra por delante, o sea, pasando delante del En el Sol y sol. por lo Ah. tanto produce un cono de sombra, etcétera, etcétera. Ujú. Todo muy bien. Pero ese Y que es real conocimiento es también. real, eso es un hecho. Eso es un hecho absoluto. Nada aquí no van a creer que estamos dudando de eso. Eso es un hecho verificable, se puede calcular, por eso Ajá. los eclipses se pueden predecir con exactitud, Exacto. etcétera, etcétera. Pero ese hecho real, por la forma que tiene la astronomía moderna de entender el cielo, no permite ningún vínculo de mi individualidad con eso. Es como que solo apela a mi intelecto, Ah, exacto. ¿cierto? Y es más, el intelecto, y en este caso de lo que hablamos recién, es un fenómeno emocional. Claro, es que eso es lo que voy. Que la astronomía apela a mi intelecto. Yo solamente tengo que entender el eclipse como un mero proceso de movimiento de masas en el espacio, Exacto. pero no me enseña a relacionarme en la esfera personal. Porque la astronomía dice lo que usted, sujeto humano, sienta respecto del eclipse, a mí me da lo mismo. Si a usted le da miedo, al otro le da alegría, al otro grita como un animal, eso es un tema de cada cual, no tiene que ver con el conocimiento astronómico. Entonces, ¿qué significa eso? Que la forma de mirar el cielo, como la forma de mirar todo lo demás, pero aquí nos vamos a centrar solo en esto, Ajá. la forma de mirar el cielo es una forma desprovista de alma. Ya, Es exacto. una forma donde solo prima el conocimiento intelectual. Mm. Y ese conocimiento intelectual, que uno puede tener perfectamente mientras ve el eclipse, es una cosa y la emoción que produce es otra. Y la astronomía no da ninguna respuesta para lidiar con la emoción que me produce. O Me sea, deja no se hace solo, cargo de eso. no se hace cargo, me Mm. deja solo frente al fenómeno. Mm. Entonces, Piensa que el fenómeno se explica completamente desde ese de punto lo de vista. intelectual y por lo Ajá. tanto desprecia la vivencia personal. Entonces, se producen estas cosas un poquito extraordinarias por eso, porque nadie nos enseña a lidiar con nuestras emociones. Mm. Y pasa que también se aleja de la mirada del universo, porque finalmente lo que hablábamos hace un rato, que una persona me decía que había visto en un documental que tenían Miles de millones de miles de millones sistemas de solares. sistemas solares en el universo. ¿Mm? Entonces, eh, primero, esa sensación grande que siente esa persona de que no sabe nada. Exacto. Entonces ya se experimenta una lejanía con el universo. Sí. Más allá de que es real que hay millones de, ¿no es cierto? De que eso sea concreto, pero una lejanía del universo desde ese punto de vista y lo otro que el universo como medido, Sí, ¿no es cierto? sí. Cuando se transforma el universo solo en un tema de medición. Mm. ¿Qué es lo que hace la astrofísica en general? Eh, ubica fenómenos y mide sus desplazamientos y sus efectos, no sé, en la masa, etcétera. Entonces, mirar el cielo se transformó para la astronomía moderna en simplemente sacar cuentas. Ah, mm. Incluso cuando, tal vez ustedes que nos escuchan habrán oído esto también, que le dicen a uno que cuando miramos al cielo nocturno, estamos mirando una estrella que a lo mejor ya no existe, porque como la luz demora muchos años en llegar, a lo mejor la estrella estalló hace 100 años, Mm. y como está a 500 años luz, voy a darme cuenta recién en 500 años más, en 400 años más que la estrella estalló. Y es loco eso, porque desde ese punto de vista científico, eso puede ser verdad, pero Exacto. yo estoy viéndola. Yo estoy viendo algo ahora. Sí, Acá. po. Entonces, a eso fíjate que es lo que quería llegar. No es tanto una interpretación sobre el simbolismo del eclipse, sino en sí, sino sobre el hecho de que la astronomía que tenemos es una descripción del cielo que no considera el punto de vista del observador. Mm. Y lo voy a poner con un ejemplo quizás más básico todavía que el eclipse. Uno desde la Tierra, ¿cierto? Mira el cielo y ve constelaciones. Ajá.
uno ve estrellas que están más juntas que otras y tiende naturalmente a formar figuras reuniendo las estrellas. Ujú. Así, por ejemplo, en el hemisferio sur, la Cruz del Sur. ¿Ya? Entonces, casi cualquier persona que conoce el cielo puede ubicar la Cruz del Sur, Mm. porque en nuestro hemisferio es muy notorio. En el hemisferio norte es la estrella polar, con la Osa Mayor, Ajá. que todo, Ujú. todo el mundo ubica porque se queda en el mismo sitio del cielo y va Sí. girando alrededor. Ajá, sí. La Cruz del La Sur no Cruz Sur está, no. no está tan cerca del polo sur del cielo, pero aún así se mueve poco, por lo tanto uno durante la noche puede ver en qué región del cielo está. Exacto. Entonces, supongamos que uno ve la Cruz del Sur ¿Ya? y da la impresión de que se forma una cruz, verdaderamente, no cuesta Sí, nada. pues, Todo, sí. todo el mundo lo mira y dice, "Oh, ahí está la Cruz del Sur", pues, está claro. Pero ¿qué nos dice la astronomía? Nos dice que esas estrellas que parecen que están juntas es una ilusión óptica, porque en verdad la más brillante de ellas está a X distancia de la Tierra, la segunda está mucho más lejos, la tercera está aún más lejos y hay una cuarta que está muy lejos. Entonces, aquí se ven unas al lado de otras, pero en Claro, pero realidad no están están todas así. separadas en el espacio. Entonces, ¿qué dice la astronomía? Dice, la forma que tú ves como de cruz es una ilusión, porque en verdad están en una posición muy diferente. Lo que importa, por lo tanto, es la posición diferente. ¿Y qué hacen entonces los astrónomos? Hacen mapas del cielo, lo más detallados posible. Han llegado a un nivel increíble de conocimiento. Y hacen un mapa del cielo donde le asignan a cada estrella una ubicación, así con coordenadas. Ujú. Entonces pueden darle números de ubicación. Esta estrella está en tal posición, esta otra en tal otra. Y esa sabiduría que puede como ubicar en un mapa tridimensional del cielo la posición de cada estrella, es una observación que está hecha, por decirlo así, desde afuera del espacio. Exacto, sí. Porque desde dentro del espacio, como nosotros lo vivimos, nosotros miramos el mundo desde un punto de vista físico, es decir, estamos sentados aquí y ahora en un lugar. No podemos dejar de estar en un lugar. No podemos estar en esa distancia en las que están esas estrellas al mismo tiempo. Exactamente, no podemos mirarlos desde tan lejos que podamos ver que en realidad no forman una figura. Ajá. Para nosotros, nuestro punto de vista nos determina en cuanto a lo que el cielo nos muestra. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? No que sea falso lo que la astronomía descubrió, Porque es verdad. porque es verdad que a lo mejor la estrella uno no las voy a nombrar como los nombran los astrónomos con nombres en griego, pero la primera estrella, la más brillante de la Cruz del Sur, luego la segunda más brillante, es verdad que tal vez la primera está, supongamos, voy a inventar porque no me lo sé de memoria, a 10 años luz de la Tierra, la segunda está a 20 años luz, la tercera a 45, qué sé yo. Es verdad eso, pero la experiencia de poder visualizar eso como un modelo en el espacio, nadie la puede tener. Y no deja de ser real también Claro, la experiencia. pero esa experiencia de visualizarlo así es imposible de visualizar con los sentidos. Es una experiencia que solo se puede pensar. Porque fíjense bien, Por eso mismo, no podríamos estar en ese lugar al mismo exacto, tiempo. por ponerlo de esta manera, supongan que yo hago un cubo de vidrio o de cristal y dentro de ese cubo ubico las 4 estrellas de la Cruz del Sur, una más abajo, una más arriba, de modo que visto de frente, yo me paro frente al cubo y la veo como se ve la Cruz del Sur a la Ajá. vista humana, como un plano donde está dibujada una cruz. Pero cuando me voy moviendo alrededor del cubo, voy viendo que una estrella está más adelante, otra más al lado, otra más atrás, y se desarma la cruz, ya no es la figura. Exacto, sí. Bueno, esa experiencia de yo poder ver las estrellas en su posición real, solo se puede dar porque desde el punto de vista, yo soy más grande que el cubo que estoy mirando. Exacto. Es como si yo midiera mucho más que el Ah. espacio que hay entre las estrellas. O, Solo por eso lo puedo ver. o más que medir, en el fondo uno es más, toma un papel más relevante. Claro, como que estuviera por encima del espacio. Ajá, sí. Pero eso en la realidad nadie lo puede vivir, porque en la realidad solo estamos dentro del espacio. Mm. ¿Qué queremos decir con todo esto que puede parecer un ¿A poquito dónde vamos? abstracto? Claro, que la astronomía ha ido formando una imagen del cielo donde el espectador no importa. Y eso hace que nos sintamos aislados de lo que estamos mirando. Mm. Entonces ya no le creemos a lo que los sentidos nos muestran. Para los antiguos, las figuras que se veían en el cielo eran mensajes. Ah. Y ellos sentían que a través de esas disposiciones de planetas y estrellas, las estrellas están fijas y ustedes saben que los planetas van cambiando de posición en el cielo. Como eso pasaba, entendían que eran comunicaciones del mundo espiritual. Ah. Para la astronomía moderna, como todo eso es meramente una ilusión óptica, producto de la Mm. posición de la Tierra en el sistema solar, desprecian completamente esa visión del mundo y presentan una visión así como absoluta, como desde el punto de vista divino.
así como cómo sería el universo en su constitución real, pero para poder verlo así, yo tendría que estar fuera del espacio, no podría verlo desde dentro del espacio, porque si me pongo en un lugar del espacio, siempre voy a ver las cosas como un plano lejano. Nadie puede ver, y aquí creo que me van a entender. Si yo, si yo hago este volumen de vidrio donde sitúo las cuatro estrellas, yo lo veo en tres dimensiones, porque estoy fuera del espacio de ese volumen de vidrio, pero cuando estoy dentro de él lo veo plano. Yo nunca voy a ver el cielo en tres dimensiones, porque para ver el cielo en tres dimensiones yo tendría que ser gigantesco. Exacto. Pero como soy ínfimo, siempre las estrellas para mí van a estar en el telón lejano. Mm, Por lo tanto, siempre, donde quiera, no importa a dónde me mueva yo por la galaxia, mm. siempre, en cualquier punto del espacio que yo me sitúe, el cielo va a estar infinitamente lejos de mí como observador. Y hay Y un, por lo tanto lo voy a ver como algo plano. y hay un sentido en que nos ocurra eso, Exacto. en estar en esa posición. ¿Cuál es la idea de eso? Que eso nos permite obtener ciertas ideas. Ah, Ciertas ideas que se expresan en el hecho de que yo veo el cielo como algo lejano. mm, Entonces, cuando veo el cielo como algo lejano, un telón de fondo, la relación entre las estrellas adquiere relevancia. ah, Y así puedo decir, mira, estas que están juntitas acá forman una unidad diferente de las de acá. Y empiezo a establecer prioridades, familias, agrupaciones. mm. Y empiezo a entender en esas agrupaciones una cierta voluntad. Empiezo a reconocer pensamientos en lo que las constelaciones transmiten. Ahora, el problema es que eso todo se ha asociado al esoterismo finalmente. Claro, y por lo tanto a una actitud mágica, no científica, Ajá. supersticiosa, etcétera. Los científicos no pueden entender desde la perspectiva materialista qué podría tener que afectar un planeta o una estrella a la vida humana si están a millones de kilómetros y esas cosas. Pero es porque ellos han considerado unilateralmente que las únicas influencias de los cuerpos celestes son las gravitacionales o los Ajá. rayos cósmicos, como se Sí. llama. Y no es ni una cosa ni la otra. ¿Eh? Sí, po, y se ha dividido finalmente el pensamiento en ese sentido. O sea, pensamos, no sé, en un extremo racional, por decirlo así, en un extremo mental, o nos desvirtuamos emocionalmente. Claro, nos sumergimos en una especie de huracán emocional donde nos vamos por las asociaciones. Entonces hay gente eh, que fue a verlo como con un aspecto científico, con una mirada Exacto, científica. Hay gente que fue a verlo como una un fiesta, espectáculo. sí, como un espectáculo, y hay gente que se escondió en la casa por miedo a Por las miedo. malas energías. Exacto. Y entonces, toda esa variedad de- de... de- eso es producto de una separación, ¿no? Eso es, Exactamente. Porque hacia lo que queremos, en el fondo, invitar siempre, a que deberíamos unir todas las cosas, no separarlas. Ver qué hay de valioso en algo. ahora unir lo que se esté hecho para unirse, pero para Exacto. eso igual hay que ceder. Sí, hay que ceder, pero ¿cómo se cede? Comprendiendo. Volvamos un momento a la imagen de todo lo que hemos trabajado siempre en los cursos. Eh, si yo miro la Cruz del Sur y veo que forman una figura, yo tendría que reconocer en esa figura un pensamiento. Y si yo medito sobre ese pensamiento, voy a obtener otro pensamiento que voy a cotejar con la Cruz del Sur y así voy a ir yendo y viniendo entre mi pensamiento y la observación de la Cruz del Sur hasta que voy a llegar a obtener ciertas ideas, Exactamente igual como lo como se hablábamos en hace el curso. con cualquier cosa del mundo Ajá. sensorial. Pero para que entonces esas ideas tengan validez para mí, yo tengo que reconocer que el hecho de que esas cuatro estrellas se me presentan a mí en la forma de una cruz significa algo, Ajá. porque puedo pensarlo. No es una invención, no es una superstición, y eso se borra de un golpe cuando me dicen, no, pero todo eso es simplemente una ilusión óptica. Mm. O más todavía cuando dicen, bueno, pero es que tu pensamiento es subjetivo, entonces... Exacto, y eh, por lo tanto no hay... O sea, si tú quieres pensar que la Cruz del Sur importa, qué sé yo. Un, un ejemplo súper concreto de esto, eh, como ustedes ven, hoy día en este audio no es que queramos resolver nada, estamos no, presentando un estamos tema nomás. conversando nomás. Exacto. No, sí. Un ejemplo súper concreto de esto es la posición de los planetas. Ajá. Cuando uno mira el cielo, hablamos hace un ratito de la conjunción entre Saturno y Júpiter, pero independiente que a veces se juntan y hacen estas maravillas, un planeta en su desplazamiento normal está cada noche en un lugar diferente. Y resulta que entonces si yo hace unos meses atrás estuvo más destacado el planeta Marte,
Mm. Entonces, ¿por qué? Porque estaba en un lugar más cercano a la Tierra, entonces brillaba Que mucho. era visible. Claro, Ahora, era muy notorio. ahora, si uno, en ese sentido, uno podría seguirlo. A eso quería llegar. Como las estrellas fijas están fijas, es decir, están más o menos en el mismo lugar cada noche, van Ajá. cambiando muy lentamente a lo largo de las estaciones, Ujú. pero durante todo el verano van a ver más o menos las mismas estrellas a las Sí, mismas en el horas, mismo lugar. en los mismos lugares, pueden comparar el movimiento de los planetas relacionándolo con las estrellas fijas que hay detrás. Entonces ustedes van a ver que hoy día Marte, esta noche por ejemplo, Marte está cerca de tal estrella brillante que ustedes ven. Ujú. Mañana van a ver que está un poco más lejos, supongamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Ajá. Después de un tiempo van a ir viendo que está más hacia el otro lado y de repente van a darse cuenta que el planeta empieza a retroceder, empieza a acercarse de nuevo a la primera estrella que habían detectado hace un mes atrás. Ujú. Entonces uno va viendo, cuando observa eso, que los planetas avanzan y retroceden en el cielo, que es lo que los astrólogos llaman estar retrógrados. Ajá. Bueno, la astronomía dice que el movimiento de que los planetas avancen y retrocedan es solo una ilusión óptica producto de la rotación y traslación de la Tierra. Cosa que Es es verdad. verdad. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que los antiguos, que no sabían todavía la astronomía que nosotros tenemos, se dedicaron a fijarse cuántas veces avanzaba y retrocedía un planeta particular. Que el caso Ptolomeo, el caso de Ptolomeo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, estamos hablando, ¿cierto?, de un gran astrónomo griego, ¿eh? Un modelo antiquísimo. Y qué bonito, muy bonito. Búsquenlo Sí, el modelo de Ptolomeo, ¿cierto? Justamente. También esto se llama epiciclos, por si quieren Ah, buscarlo. El modelo de los epiciclos, sin H. EPI y ciclo como bicicleta. Epiciclos. ¿Ya? Eh, no es fácil encontrar información porque casi siempre lo consideran meramente superstición. sí. No, pero yo lo busqué hace un tiempo atrás, estaba explicándole a alguien lo mismo ¿Y encontraste? y encontré Sí, sí, hay algunas la imagen. láminas. Y Sí. bonito porque es Se forman como unas flores, sí, como unas flores, como una cosa de relojería muy muy así, finas. sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto ocurre realmente, amigos. O sea, si ustedes se fijan en la posición en que está Marte, se van a dar cuenta que Marte avanza y retrocede 8 veces durante el tiempo que le toma darle la vuelta a todo el cielo. Ujú. Van a descubrir que Júpiter lo hace 12 veces, que avanza y retrocede 12 veces. Saturno lo hace como 29 veces, creo. Ajá. Y Venus 5, si no recuerdo mal. Mercurio una sola vez, avanza y retrocede. Entonces, se forman como rizos en el cielo, como figuras. Entonces los antiguos dibujaban estas figuras y así decían, mira, el movimiento de Venus en el cielo es como una flor de 5 pétalos. El movimiento de Marte es una flor de 8 pétalos, el de Júpiter una de 12, el de Saturno una de 29. ¿Y qué deducían de eso? Que todos los procesos que tuvieran que ver con esos números estaban ligados entonces a Venus. Por ejemplo, si eran 5, a Marte si eran 8, a Júpiter si eran 12. Entonces podían encontrar, según ellos, una explicación que ligaba la conducta de ciertas cosas en la Tierra, según sus números, con el comportamiento de los planetas. Y eso llegaba hasta el punto de que, por ejemplo, si ya dijimos que Venus produce como una flor de 5 pétalos en el cielo, su movimiento aparente, avanza y retrocede formando 5 rizos, Ajá. ellos decían entonces, todas las plantas cuyas flores tienen 5 pétalos o múltiplos de 5 pétalos, ¿cierto? 10, 15, etcétera, están por lo tanto controladas por la fuerza de Venus. Ajá. Y por lo tanto, si yo me tomo un agua o de una infusión de esas flores, me va a ayudar en procesos relacionados con el planeta Venus. Y ellos habían llegado a la convicción, por ejemplo, de que los riñones y la vejiga estaban ligadas con Venus. Entonces, si una persona tenía cistitis, simplemente tenía que tomarse una agüita de una flor que tuviera 5 pétalos y se le iba a sanar. Y ahora eso es una patraña. Claro, y hoy día eso lo encuentran estúpido y era la base de la sabiduría antigua. Siento que igual hay una conexión entre la ciencia, ¿no es cierto?, actual y los antiguos, porque muchos medicamentos se hacen o sea, de cosas naturales. Exacto. El otro día, Entonces, mira, el otro día ¿sí? conversaba con un primo mío que es agrónomo y Ah, de, me mostraba un durazno ¿ya? que tenía un hongo. Me dijo, de este hongo se saca la penicilina. Miren qué interesante. Entonces igual hay una relación en el fondo. Claro, los antiguos no decían voy a sacar penicilina, sino que decían cómete la cáscara de ese durazno que se puso de esa manera por tal razón, Mm. y de ahí daban la recomendación.
Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto? Que decidir que respecto del movimiento aparente de los planetas, como respecto de los eclipses o todo lo que hemos estado hablando, la posición de las galaxias, etcétera, decidir que lo único que importa es la posición en el espacio desde un punto de vista absoluto y que Ajá. por lo tanto el punto de vista terrenal es despreciable, es una afirmación unilateral. No necesita ser la única. Todo eso puede ser muy cierto, pero se puede complementar con esta otra visión. Ahora yo sé de cuando he escuchado a algún astrónomo hablando, dando conferencias, algunos que eh, no están como cerrados a la posibilidad, Mm, pero se entiende mucho en ese sentido que este modelo de Ptolomeo era no dicen que era mentira, pero estaba como reducido en el fondo porque no tenía una perspectiva muy grande. claro, tenía menos observaciones que la ciencia Ah, moderna. y que después Copérnico y Newton en el fondo fueron como ampliando la visión Exacto. gracias a los telescopios. Por ejemplo, Entonces dicen es una visión más amplia. mm, Ya, más amplia en el sentido de que abarcaron más, pero no porque sea más amplia va a ser más real. eso es una buena Es observación, la... sí. Ahora, ¿de dónde nos estamos agarrando? Del hecho de que, como quiera que yo vea la realidad, tal como se me presenta, puedo encontrar los pensamientos que la explican. No necesito instrumentos, ni telescopios, ni nada para ver el cielo. Es decir, si quiero puedo hacerlo y así voy a aumentar el nivel de detalle de mi observación del cielo. Pero con los sentidos que ya tengo, puedo obtener ideas de este hecho de que Marte haga 8 rizos y Venus 5 y Júpiter 12. Puedo sacar de ahí leyes, periodicidades, relaciones que son también reales. Son reales porque simplemente el fenómeno sensorial que yo estoy observando las está ejemplificando. exacto. Ujú. Y por lo tanto, partiendo de asumir esto que hemos dicho, ¿cierto? Que todo lo que percibo es en realidad la fijación de pensamientos en el movimiento de los planetas, que aparentemente da rizos en el cielo, hay un pensamiento fijado. Ah, Ese pensamiento fijado que se expresa en los 8 rizos de Marte, en los 5 rizos de la órbita visible, o sea, el movimiento visible de Venus, etcétera, todos esos pensamientos se vuelven eh, imposibles de acceder si yo me fijo solamente en la visión astronómica convencional que describe el cielo desde un punto de vista absoluto, un punto que ningún humano puede tener, un punto que está fuera del mm. universo físico, que mira como desde arriba. Se transforma en un punto muerto, Exactamente. finalmente. Y hay que tomar en cuenta que la visión del universo no parte desde ese punto muerto, parte de una conexión. O Bueno, sea, y yo creo que hasta los mismos astrónomos hasta el día de hoy son gente que se ha fascinado con el cielo, en el fondo. muy buena observación. O sea, antes de haber aprendido que todo lo que veían a lo mejor era una ilusión, Y de sintieron, medirlo todo, claro, sintieron fascinación por el cielo. y amor Exacto, seguramente. maravilla. Ajá. Entonces, eh, volvemos al punto central, que era en lo que básicamente queríamos compartir con ustedes. Eh, el problema de la ciencia contemporánea en su afán de claridad intelectual es que se separó de la experiencia interior de cada sujeto. Y en el fondo hace que yo no crea en lo que siento ni en lo que experimento, sino que tenga que amoldarme a una visión como estandarizada, que es válida para todo ser. Y por lo tanto, está como pidiéndome que abandone mi vivencia personal, Ujú. que mire el La cielo vivencia como si interior. no tuviera, claro, como si no Mm, tuviera vida interior. Y esa vida interior que es rica en otros aspectos. Exacto, y que te puede encontrar sentidos donde la medición no Mm. alcanza. Me pasó una vez cuando estaba estudiando, tenía una profe que era psicóloga ¿Ya? y ella hacía un ramo como salud, no sé qué, bueno, no me acuerdo bien cómo se llamaba el ramo. La cosa es que ella empezó a hablar de las emociones Ya. y le tocó hablar en un momento del amor. Y decía que lo reducía a nada en el fondo. El típico tema de un desbalance químico. A ver, Exacto, un desbalance químico y que era algo que duraba un tiempo y que efectivamente después se iba a pasar, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, chuta, ella debe ser una apasionada por la psicología. ujú. Hasta el mismo concepto de lo apasionada, que lo mucho que le apasiona la psicología debe tener una explicación muerta Claro, una explicación bioquímica o para qué ella. sé yo. Entonces es terrible igual cuando se llega a ese punto, cuando las mismas personas se han matado en ese sentido. Sí, el otro día yo también, a mí me interesa mucho la física en general y la astronomía y esas cosas. Y hay un video de una señora que es divulgadora, que es una maestra alemana, ¿Ya? que sube videos a YouTube.
y, y ella estaba hablando ella habla de astronomía, de ciencia en general, y de repente me quedé muy sorprendido porque tenía un video que dice el libre albedrío no existe, pero no importa. Y ella Chuta. demostraba en ese video cómo, según ella, toda creencia en la libertad era una superstición terrible y que la humanidad debía deshacerse de esta idea Mm. perniciosa de la libertad y que eso no significaba que la vida fuera a empobrecerse. Y yo me pregunto, ¿cómo no va a empobrecerse la vida si desaparece la idea de la libertad? Mm. Y ella de alguna manera lo decía muy campante en su video. Oye, la idea de la libertad, aunque sea un ideal, ¿Mm? simplemente aunque la persona todavía no haya alcanzado cierta libertad, lo hace sentirse más vivo. Exacto, y Le- como le- que hay un objetivo valioso ah, en la existencia. es como la idea de... em, ojo, lo tengo en la Sí, mente, pero sí, se me olvidó eso decir. pasa, ¿cierto? Que es divertido. Cuando uno identifica el problema pero no sabe cómo Ah, decirlo. em, la utopía. La Ahí utopía, está. ya, 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 ya. Ya, ahí lo conecté. Ya. Cuando la utopía también es necesaria. Ah, pero por completo. El pensamiento utópico, a pesar de que no sea de que Realizable. no sea realizable, es Claro, necesario porque, ¿para qué es necesario? Obviamente no para lo realizable, porque no se realiza. sino para orientar el camino, la Sí, búsqueda, es un ejemplo al cual uno puede tender. y de repente solo para mover la voluntad. Exactamente, para tener algo hacia lo cual converger. Entonces, claro, aquí en el fondo estamos apuntando con todo esto que hablamos más como una conversación ahora, a que el conocimiento del mundo no puede provenir de una interpretación fría, abstracta y meramente calculadora. Tiene que incluir la dimensión interior. La ciencia moderna se considera muy objetiva porque puede prescindir del sujeto y decir, la admiración que usted sienta o no por el cielo estrellado no influye en absoluto sobre el hecho de que la luz de la estrella que usted está mirando viajó hace 500 años desde su fuente y por lo tanto, etcétera. Y entonces relega las emociones, los sueños, las utopías a la categoría, perdonen la expresión que voy a usar, de basura. ¿Y qué produce eso realmente en nosotros? Una visión muerta de la realidad, una visión que no calienta el corazón. Y por esa razón mucha gente mira el cielo iluminada por los conceptos de la De la ciencia. astronomía moderna Hoy, y lo siente como frío y muerto. o hay gente que ya no lo mira, Claro, o la gente que lo mira con una fascinación desmedida, como pasó con lo del eclipse. con lo del eclipse. Justamente. Entonces, finalmente, es chistoso porque se pisan la cola ellos mismos, porque en el Exacto. fondo dan una explicación enorme de lo que el eclipse es, y en todos los canales dando la explicación científica, entrevistan a los astrónomos, y después cuando ocurre el hecho, te das cuenta que a nadie le importó en el fondo Claro. tampoco. ¿Por qué? Porque ahí hay y con eso quizá podemos ir ya terminando esta pequeña intervención. Ajá. Hay el reconocimiento de una verdad, es decir, los seres humanos no podemos vivir solo como entidades intelectuales. Y por lo tanto, si me dan solo alimento para el intelecto, mi vida emocional y de la voluntad queda en estado salvaje. Y de hecho, lo que movió a la gente a acercarse a la astronomía en ese hecho concreto fue eso, el eclipse. Claro, O sea, por más que hablaran del eclipse, no iban a estar interesados los que les interesa nomás el universo, o sea, ¿no es cierto? El espacio, pero los que fueron por el fenómeno por el mismo, fenómeno, exacto. por el fenómeno visto desde la Tierra con esa pequeñez humana. Exacto, y por lo tanto porque también yo podría decir, bueno, ¿por qué tanto cuento con el eclipse si visto desde la posición del Sol es solamente en la intromisión de la Luna? También. Lo podría sacar del punto de vista terrestre. ¿Ah? Y entonces, aquí en el fondo nos estamos apuntando a la idea de que hay que aspirar a una sabiduría que involucre también la vida interior, Ambas cosas. que no sea puro intelecto, sino que también sea una experiencia de lo emocional y de la voluntad, y que ponga todo eso en armonía. Y cuando se unan esas dos cosas, el intelecto y el aspecto emocional, las emociones ya no van a ser desmedidas. No, va a haber una armonización. A eso es lo que voy, en el fondo van a poder ver, tal vez van a poder juntarse las personas a ver ese mismo fenómeno en silencio, en el fondo, o no sé en silencio, pero respetando, lo digo por esta sensación que daba la gritería. Claro, como de algo desmedido, totalmente Ah, fuera de lugar. Entonces, es curioso, como lo dices tú, la misma actitud que la ciencia adoptó para explicar el cielo permite que las emociones se salgan de control, o porque que no la hay gente ningún se alimento aleje. para ellas. Ah. Claro. Así que eso, Sí, pues, queríamos dale. tocar ese pequeño detalle. No hay una intención pedagógica en estas No, para nada, estamos conversaciones. conversando nomás. Justamente, simplemente como ir ventilando ciertas realidades del camino interior enfrentado con la visión de nuestro mundo. Así lo vamos a ir haciendo. Así Así que es. eso. Gracias. Gracias por escuchar pues, y compartir. Adiós.